De Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar cumpliendo 7 años, Señor, en donde ha habido lluvia, Señor, y corrientes fuertes que han pegado con ímpetu, Señor, sobre esta casa, Dios mío. Pero tú la has sostenido todo el tiempo, Señor, porque ha estado cimentada, fundada en la roca, Señor. Señor, y tu Espíritu da testimonio de que en este lugar ha sido un lugar de tu palabra, un lugar en donde la única autoridad es tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor, y ayúdanos a que siga siendo así hasta el último día, Señor. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque a pesar de todo tú nos has sostenido, Señor, has provisto, Señor, y sobre todo nos has dado, Señor, en abundancia tu palabra, Señor. Tan solo 7 años y ha habido abundancia de palabras, Señor, y cada vez das más para aquellos que están sedientos, Señor, de ti y de tu palabra. Señor, como dice de que en estos tiempos habría sed y hambre de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en este día, Señor, y bendecimos tu palabra, Señor. Te pedimos que cada día nos enamoren más de ti, más de tu palabra, y que pongas ese temor en nuestros corazones para amarte, para honrarte, para respetarte, Señor, y para vivir a Cristo. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermanos, cómo nos permite estar aquí un día más. Y solo usted lo sabe por la misericordia de Dios, hermano. Aquí no sobra nada. Aquí lo único que sobra en abundancia es la palabra. La palabra. Gloria a Dios. De resto, hermano, Señor, ayúdanos, y hasta el día de hoy nos ha ayudado. Así que le damos gracias al Señor porque de Él es la gloria y la honra. Decía uno de los cantantes que si no fuera por Cristo, él no sabe dónde estaría. Yo sí sé dónde estaría si no fuera por Cristo. Yo sí sé. Hermano, en la peor miseria, sin hogar y quizá muerto, sin Cristo. Pero por su misericordia estamos aquí un día más y perseverando en Él y en su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, estamos en la 12ª enseñanza sobre el temor de Dios. Si usted ha visto y ha escuchado una por una, usted ha aprendido cosas profundas de la palabra que quizá usted nunca había escuchado en su vida. Y va a seguir escuchando cosas preciosas, y todas verso a verso por la palabra, porque así tiene que ser. Entonces, en esta 12ª enseñanza estamos estudiando los ingredientes para crecer en el temor de Dios. Porque es importante que sepamos que para crecer en el temor de Dios, hermano, hay que bogar mar adentro. Eso de que de vez en cuando, hermano, me congrego o que de vez en cuando abro la Biblia o que de vez en cuando obedezco, no, hermano. Para crecer en el temor, o sea, para crecer en religión hay muchas cosas. Métase a un instituto y sale más bruto delante de Dios que lo que estaba. ¿Por qué? Porque salimos llenos de letra muerta.
y un corazón exaltado y ensanchado, pero de orgullo y de vanidad. Porque según el Señor, a medida que el Señor crece, nosotros menguamos. Él crece en nuestra vida. Por eso es que el salmista le decía: Señor, no ensanches tanto este lugar para que crezcamos muchos. No, ensancha mi corazón y correré a obedecer tus mandamientos. Entonces, qué importante, hermano, para crecer en el temor de Dios, necesitamos bogar mar adentro, hermano, bogar mar adentro, estudiar, escudriñar. Porque la palabra dice que si lo buscamos como al oro y la plata, dice, lo hallaremos el conocimiento de Dios. Y también, si madrugamos, la Biblia dice, hermano, que a mí me halla el que temprano me busca, hermano. No es a Dios de último, no es simplemente de salir y casi que echarse la bendición como hacíamos antes. O decir cualquier cosa y salir y en la noche venir a abrir un ratico. No, hermano, a mí me halla el que temprano me busca, dice la palabra. Y también dice el Señor, si recibieres mis palabras, o sea, si oyeres hoy mi voz. Entonces, atentos, hermano, para que sigamos estudiando el temor de Dios. Y acuérdese que el temor de Dios, el temor que Dios quiere en nuestra vida es el temor reverente. Ese temor que lo honra, ese temor que lo ama, ese temor que lo quiere agradar. Ese temor, hermano, que le sirve a Dios. Ese temor que nos lleva a darle la gloria a Dios y agradecimiento a Dios por todo. Ese es el temor que Dios quiere. Pero debemos entender que en el contexto bíblico, el temor de Dios incluye el temor y el temblor. El espanto, el terror. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque a veces es necesario, hermano, que usted y yo estamos como hijos de Dios, estamos torcidos. Entonces es necesario ese temor, ese temblor, ese susto, ese espanto de los juicios de Dios, de pisotear la sangre de Cristo, de pisotear la palabra de Dios. Entonces ese temblor, ese espanto nos sirve para que lo torcido no se salga del camino. Es bueno el terror, pero el que Dios quiere es el temor reverente. Entonces, vimos el primer ingrediente para crecer en el temor de Dios. Es un entendimiento personal, hermano, personal. O sea, a usted y a mí nos toca meternos con Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el entendimiento de Dios, orarle al Señor, humillarnos delante de Dios, personal y bíblico del carácter de Dios. Para poder entender que Dios no es ese monito que le damos en la espalda, o tranquilo Dios, o no. No, Dios dice que Él es celoso y Él es santo, y que sin santidad nadie lo verá. No importa que seamos hijos de pastores o que estemos todo el tiempo en la iglesia, no, sin santidad nadie le verá. Entonces, primer ingrediente, un entendimiento personal y bíblico, o sea, conforme a lo que dice la Biblia, del carácter de Dios, de su santidad, de sus atributos, de sus perfecciones, de sus excelencias, que son cientos, y que aquí los hemos estudiado, gloria a Dios. El segundo ingrediente para crecer en el temor de Dios es una conciencia, hermano, conciencia absoluta de la presencia de Dios siempre y en todo lugar. O sea, una conciencia absoluta de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Ya lo vimos, hermano, en el Salmo 139, cómo muestra el salmista de que aún todavía no está el pensamiento en la palabra, en la boca, y ya aquí, Señor, ya tú la sabes toda. Entonces no hay lugar donde nos podamos ocultar de la presencia del Señor. Segundo ingrediente, muy importante, si no mantenemos conciencia de la presencia, imagínense, salimos de acá muy santicos y vamos a ver televisión, a ver pornografía, hermano, a pelear, a raíces de amargura, tantas cosas, hermano, si la presencia de Dios está en mí. Entonces, si no mantenemos conciencia absoluta de la presencia de Dios, es imposible crecer en el temor de Dios. Obvio. No vamos a poder. Entonces, estos dos ingredientes son esenciales para crecer en el temor de Dios. Uno, dice el Señor, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? ¿A qué vinimos hoy, hermano? Si lo primero que nosotros venimos
en el día del Señor es a exaltar su primer mandamiento por encima de todo. ¿Será que salimos desde la casa con gozo? Voy a adorar a Dios, voy a exaltar al Señor, voy a agradecerle, voy a humillarme delante del Señor, voy a estar atento a su consejo. Hermano, ¿o qué hay? ¿Qué hay sobre primer mandamiento? Amarás. Dice que lo amemos a Él sobre todas las cosas. De pronto cuando venimos nos encontramos una cosa que camina, tiene pies, tiene ojos y tiene manos. Y entonces se apagó la adoración a Dios. La Biblia dice que lo debemos amar sobre todas las cosas. Entonces hay que venir a perdón, a unidad, a amor, a arrepentimiento para poder adorar a Dios. O si no, estamos desechando el primer mandamiento. Y si desechamos el primer mandamiento, lo demás es basura. Así de sencillo. No se ponga a cumplir el segundo, el tercero, el cuarto. Con el primero que violemos, los violamos todos. Entonces, muy importante, hermano, porque nos han llenado de religión y Dios lo que quiere, hermano, Dios lo primero que nos da es la inteligencia. Dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él para que pensemos, para que analicemos, para que calculemos. Entonces, muy importante, si violamos el primer mandamiento, lo violamos todo. Entonces, recordemos, hermano, que estamos tratando de entender los ingredientes para crecer en el temor de Dios. Y entendamos que a través de toda la Biblia está la doctrina. Esto es una doctrina. Esto no es una palabra, es una doctrina. La preeminencia de la doctrina del temor de Dios. A través de toda la Escritura. O sea, está primero que todo la doctrina del temor de Dios. Mire, llevamos 2 enseñanzas, hermano. Y ahí vamos conociendo poco a poco. Así que estar en ignorancia, hermano, de esta doctrina del temor de Dios es ignorar el consejo de Dios para nuestras vidas, hermano. Entonces, si la ignoramos, no habrá temor de Dios. Y es importante que entendamos otra cosa. El reino de Dios no es un reino tanto de mandamientos como de principios. Es un reino de principios. Un principio del reino. O sea, un principio del reino de Dios es que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Podemos hacer cosas, a lo mejor estamos sirviendo en la iglesia, a lo mejor estoy predicando, a lo mejor estamos cantando, a lo mejor estamos sirviendo como mujer, no importa la posición del pastor para abajo, es un servicio, pero si la semilla no cae en tierra y muere, hermano, no hay nada, no hay redención. Entonces, un principio del reino, hay que morir para poder vivir. Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Muy importante. Otro principio del reino es que usted no es suyo, ni yo soy mío. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. Eso es un principio. Que si usted y yo lo violamos, entonces vivimos independientes de Dios. Principio del Señor. Otro principio bíblico. El que ama al Señor, obedece su palabra. Él dice, el que me ama, primer mandamiento, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, la triunidad de Dios, y haremos morada en Él. Entonces es un principio de que si yo digo que amo al Señor es porque le obedezco. Otro principio bíblico, sin fe. No, yo tengo mucho conocimiento bíblico, tengo tantas teologías, eso no sirve para nada. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Son principios, hermano, o sea, son así como la gravedad es un principio. Si no hay gravedad, no hay vida. Así de sencillo. Y tantos principios hay. La segunda ley de la termodinámica, la primera ley de la conservación de la energía. En fin, esto está lleno de leyes. Así, el reino de Dios está lleno de principios. Uno viola el principio y se cae todo. Entonces, muy importante. Otro principio del reino. Amar a Dios sobre todas las cosas. Principio. Por encima de todo. O si no, no lo amamos. Si amo más mi trabajo, si amo más mi mujer, mis hijos, si amo más mi cuerpo que Dios, ¿y cómo lo demostramos? ¿A quién le servimos más? ¿A quién amamos más? Así de fácil. Ese es el origen de la salvación, hermanos. Cuando el Señor llamó a Abraham
lo llamó y lo probó en su corazón. Ese es el principio. O sea, otro principio. Y entendamos que el temor de Dios es un don que viene del cielo, es un don divino. El Señor lo dice en su palabra, ya lo hemos leído muchísimos versículos. Y ese don divino, Dios sabe que sin él es imposible, hermano, honrarlo. Porque con ese don del temor de Dios, usted y yo comprendemos la seriedad del pecado y la verdad del juicio contra el pecado. Entonces es muy importante tenerlo. El temor de Dios nos hace conscientes de que Dios es el dueño de nuestras vidas. Y no solo de nuestras vidas, de todo lo que tenemos. Porque cuando usted se muere, o yo, ¿usted qué se lleva? O yo, nada. Entonces, estar conscientes de que Dios es el dueño y amo de todo. Y que tiene poder para salvarnos o condenarnos. El temor de Dios nos hace conscientes de que Dios está mirando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo el tiempo. Hermanos, eso hace el temor de Dios en nuestras vidas. El temor de Dios nos hace conscientes de agradar a Dios con nuestra vida para no ofender su santidad. La Biblia dice que fuimos creados para eso. El temor de Dios nos hace conscientes de que Él es Dios y usted y yo, hermanos, somos las criaturas de Dios, somos las criaturas, somos creación de Dios y por lo tanto Él es digno de ser amado, de ser honrado, de ser agradado, de ser obedecido y de ser temido. Entonces, muy importante, habiendo visto a través de todas estas enseñanzas la preeminencia, el fundamento, la base, la roca, que es el temor de Dios en la Biblia. La pregunta es, ¿qué cosas deben estar presentes en nosotros? ¿Y qué otras cosas debemos desarrollar para crecer en el temor de Dios? Hermanos, sin temor de Dios no existe nada. Lo único que hay es una religión. Ejemplo. Yo estuve en una religión cuando nací, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y después de que conozcas la verdad, tú vas a ver de que esa verdad te va a hacer libre. Yo no tuve chance de eso. Yo nací en una religión. Y en esa religión aprendí a mentir, aprendí a fornicar, aprendí a adulterar, aprendí a robar, aprendí a todo como hace todo el mundo. Y seguía haciendo lo malo, y iba y simplemente me mandaban esto y me mandaban de castigo, dice que orar a Dios de castigo. Tantos Padres Nuestros, dice que para orar a Dios. Y seguía fornicando, seguía robando, seguía mintiendo, seguía, y si nos juntamos todos, seguía matando, seguía violando, seguía de todo. Hermanos, entonces, eso hace la religión. Pero cuando venimos verdaderamente al Señor a través de su palabra, entonces el Señor cambia nuestra manera de pensar. Y aquí entonces nos dice, ¿qué necesitamos usted y yo como hijos de Dios? Que ya no estamos siguiendo cosas de hombres ni filosofías de hombres, sino la voluntad de Dios. ¿Qué cosas deben estar presentes en nuestras vidas y qué cosas debemos desarrollar para poder crecer en el temor de Dios? Que ese es el agrado del Señor. Entonces, habiendo considerado estos dos ingredientes anteriores, un conocimiento personal y correcto del carácter de Dios y una conciencia absoluta, hermano, de que no importa donde usted y yo nos metamos, la presencia de Dios está ahí, Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, qué terrible, hermano, pecar contra Dios. Vivir en el temor de Dios, hermanos, no es solo tener ese concepto correcto de Dios. Porque hay mucha gente que tiene un concepto correcto de Dios. Y andan con la Biblia, hermano, y hasta cambian de caminado y se ponen hasta elegantes para caminar cuando llevan la Biblia. Es un concepto alto y correcto de Dios. Y si nos mantenemos conscientes de la presencia de Dios, pero no hacemos nada para honrar a Dios, en ese concepto que tenemos y en esa conciencia de que Dios está viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Entonces,
Además, necesitamos en el orden de Dios un tercer ingrediente. No es suficiente con estar conscientes de la presencia de Dios. No es suficiente con tener un alto concepto de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios, de las excelencias de Dios, de la gloria de Dios, en fin, de todo lo que representa a Dios. No es suficiente. Necesitamos un tercer ingrediente para seguir creciendo en el temor de Dios. El tercer ingrediente esencial para crecer en el temor de Dios es estar apercibidos de nuestra obligación, ojo la palabra, obligación ante los privilegios como hijos de Dios. Una obligación de un hijo de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. No es un consejo de Dios. El que no ama a Dios sobre todas las cosas, olvídese de Dios, hermano. Olvídese. Es como usted está en una empresa y le dan un reglamento y usted tiene que cumplir el reglamento, quiéralo o no. Y con Dios lo violamos como queremos. No. Vamos a ver y a entender este tercer ingrediente. Y este tercer ingrediente lo cumple a la perfección unas personas en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver si alcanzamos a verlos. Entonces, tercer ingrediente, estar apercibido, estar conscientes de que llegaron las 6 de la mañana y yo entro a trabajar a las 7, tengo que estar consciente. Y si no estoy consciente, entonces ahí está el despertador, o si no está mi esposa, o algo para madrugar y irme temprano y estar allá. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Llegaron las cuentas, llegaron las cuentas del gobierno para pagar los impuestos. Ahí sí estamos conscientes. No importa lo que pase, hago lo que hago para estar ahí, porque si no me quitan la casa. Ahí sí. Pero con Dios debemos entender, hermanos, es que donde no enseña la palabra de Dios, sino que lo mantiene a usted con amén, 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 hermanos, ¿eso para qué? ¿Para qué sirve? Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, y eso tristemente debería estar en toda parte, pero no está. Tristemente. Entonces, gloria a Dios. Tercer ingrediente, apercibirnos de nuestras obligaciones, no solo responsabilidades, sino obligaciones ante los privilegios como hijos de Dios. Hermanos, en verdad, si estamos apercibidos y somos conscientes de nuestras obligaciones con Dios. Ojo, no son consejos de Dios, son obligaciones. Y sabe que el Señor inyecta eso en usted y en mí cuando nacemos de nuevo. O sea que usted y yo no tenemos que hacer ningún esfuerzo para hacer eso, lo hacemos con gozo. Por eso el Señor, nuevamente lo repito, dice que tiene que esparcir sobre nosotros primero agua limpia. Si no esparce Dios el agua limpia de la palabra, vamos a seguir con toda esa cantidad de libros y de basura y filosofías y pensamiento y religión que tenemos hasta el día de hoy. Si yo tengo 50 años de toda esa basura. Si tengo 60 años de toda esa basura. Y si tengo más, peor. Entonces, muy importante, debemos estar, hermanos, sensibles, conscientes de nuestras obligaciones como hijos de Dios, porque son obligaciones. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Si no, imposible, Señor, cumplir esas obligaciones. Dice, te quitaré todos los ídolos y toda esa religión mentirosa. Y dice, te quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón tierno, de carne, que me ame. Después pondré en ti un nuevo espíritu, una nueva mente. Renovar esa mente, un nuevo espíritu. Y después pondré mi espíritu, la deidad de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y entonces ahí dice el Señor, no te preocupes, yo haré que tú cumplas mis obligaciones, mis mandamientos, y yo haré que tú los pongas por obra. Ezequiel 36, 25 al 27, ahí está. También está en Ezequiel 11. Y está en Jeremías, eso está en muchos libros. Ahí está, eso lo necesita. Entonces, un hijo de Dios, uno que es hijo de Dios, tiene unas responsabilidades por todos los privilegios que Dios nos ha dado. Uno de los privilegios, como decía ahorita, yo no debería estar aquí. Quizá en una cárcel, quizá en un cementerio, pero con toda seguridad, sin hogar. Con toda seguridad, 100%. Lleno de pecado y de inmundicia. Pero
porque Él vino e hizo esa obra en mi vida, como en la vida de muchos, hermano, estamos aquí. Entonces, por esos privilegios hay unas obligaciones, hay unas responsabilidades. Bendito es el nombre del Señor, hermano, que podemos estudiar la palabra, hermano, para no quedarnos enanos. Cada día más grandes, más altos en estatura, pero cada día más enanos en el conocimiento de Dios. Y más desobedientes, o sea, cada día más enanos. Hermano, ¿estamos conscientes de nuestras obligaciones con Dios? ¿Estamos conscientes de eso? Tenemos, hermano, varias obligaciones para con Dios. Entonces, no es solo saber quién es Dios, no es solo cantarle a Dios, no es solo predicar su palabra. Y que el Señor está en todas partes, que está aquí, que está en la calle, y no importa dónde vayamos, Él está. Sino estar conscientes de nuestras obligaciones delante de Dios, y las vamos a ver. Primero que todo, nuestra vida depende de Dios. Fuimos creados para adorarlo, dice la Biblia, para obedecerlo y agradarlo, por encima de todo lo demás. Significa entonces, según el primer mandamiento, según su palabra, que todas nuestras relaciones deben estar subordinadas por debajo a nuestra relación con el Señor y nuestra obediencia, sumisión y sujeción a Él. Todas nuestras relaciones tienen que estar en sujeción, subordinadas a nuestra relación con Dios. Para adorar a Dios, hermano, para venir hoy a adorar a Dios, hoy le cantamos muy lindo. Debemos sujetar, antes de venir, sujetar toda relación, hermano, pensamientos, a la obediencia al Señor. Dice la Biblia, derribando todo argumento que se levanta, que contradice la palabra de Dios. Y llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Mire, subordinación, eso hace el Hijo de Dios. Subordinación. Entonces, qué importante. ¿Será esto, hermano, lo que nosotros venimos haciendo cada que nos acordamos de alguien que de pronto nos produce algo en el estómago maluco? Cada que pensamos en alguien que nos hizo daño o alguna envidia, cualquier cosa, cualquier pecado que haya, me quitó la novia o me violó un hijo, lo que sea. ¿Será que eso es lo que estamos viviendo, hermano? Conscientes de cómo honrar a Dios, o ha habido algo que roba nuestra total atención a Dios. ¿Será que cuando venimos acá, hermano, estamos pensando en el partido de más tarde, en la comida, en la novia que voy a ver más tarde? ¿Será en el almuerzo? ¿O este ya lleva 25 minutos porque no ha terminado? ¿Será? Esos son indicios, señales de que no hay temor de Dios. Fácil. ¿Qué está por encima de nuestra sujeción y sumisión a Dios hoy, que estamos reunidos en el día del Señor, el domingo, primer día de la semana? ¿Qué está por encima de nuestra sujeción y sumisión al Señor, a su palabra? Lo que sea, viola el primer mandamiento. Y si viola el primer mandamiento, usted y yo lo único que estamos es en una religión. Como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra obligación en el día del Señor, hermano? Y no solamente a cada instante que usted y yo respiramos. Porque es muy triste que la mayoría de la iglesia menosprecia al Señor toda la semana. Tiene tiempo para las noticias, para trabajar, para comer, para dormir, para jugar, para todo. Pero para el Señor, el domingo. Y tristemente, en el domingo, de pronto muchos están con la mente en otro lugar. Vinieron a perder una hora porque más bien no se quedó jugando fútbol. O viendo una novela, o lo que la gente está acostumbrada. ¿Por qué? Porque se está engañando a sí mismo, dice la Biblia.
Así, es que es así de sencillo. La palabra es tan clara, hermano. La palabra, mire, es como para coquito. Usted trae un niño aquí, el niño entiende. Porque es que es así. ¿Para qué voy a venir yo a perder una hora ya si voy a estar con mi mente en otro lugar? Si estoy pecando doblemente. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces mejor no venga para que no se le endurezca más el corazón. ¿Cierto? Al que sea, al que le caiga esto aquí, en cualquier iglesia en el mundo. Mejor no vengamos. Si vamos a perder una hora, no, ahora sí vengo dispuesto a pesar de mi pecado, a pesar de mi ignorancia de Dios, vengo dispuesto a que el Señor me hable. Dios le habla. Dios exalta al corazón que se contricta, que se humilla, lo exalta, lo bendice, lo llena, lo enseña. Entonces, muy importante. Porque si verdaderamente estamos caminando en el temor de Dios, hermano, vamos a estar conscientes de nuestra responsabilidad con Dios, como estamos conscientes de nuestra responsabilidad en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde vayamos. Hay responsabilidad y hay obligaciones. Vayamos a Malaquías 1:6. Muy importante. Porque este tercer ingrediente, hermano, es especial para nosotros, es una bendición para usted y para mí. Una bendición. Porque con Él habrá bendición en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro hogar, en lo que hagamos, hermano. Hay bendición con Dios. Mire Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre. Y el siervo, el esclavo, el trabajador honra a su patrón. Si pues yo soy padre, está diciendo el Señor, hijos, ¿acaso yo soy tu padre? Le decimos, sí Señor, ¿dónde está pues mi honra? Y si yo soy tu Señor, tu Rey, tu Dios, ¿dónde está mi temor? Fácil. ¿Cuál es el honor que Dios está pidiendo ahí? Nuestra reverencia a Él en adoración. ¿Ante qué? Ante su infinito poder, ante su gloria, su majestad, ante su amor. Ante todo lo que el Señor nos da y todo lo que Él es, ante sus perfecciones. Segundo, ¿qué otra honra pide? Obediencia a su palabra. Esa es la honra que el Señor está pidiendo. No que vengamos a cantarle. No, obediencia ante su palabra. ¿Qué más está el Señor pidiendo? Que usted y yo tengamos celo por su causa, hermanos. Cuando usted y yo tenemos celo por la causa de Dios, vamos a ir a compartirle a otro de la verdad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios para levantarlos, para restaurarlos, para bendecirlos, para salvarlos. Entonces, celo, que usted y yo tengamos celo, así como decía el Señor, tengo celo por la casa de Dios. Y el salmista todo el tiempo decía que él tenía celo por la palabra de Dios. Entonces, ¿acaso estamos sintiendo celo? Porque Dios está pidiendo esa honra. No dice que nos hizo a imagen y semejanza. Y no vino Cristo a restaurar esa imagen de Dios y esa semejanza de Dios. El que es nacido de nuevo está restaurado en eso. Y está creciendo hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Entonces es muy importante. Si pues yo soy padre, la pregunta es, ¿será que yo considero a Dios mi padre? ¿Y será que soy consciente de todo lo que el Señor ha hecho por mi vida? ¿Será que soy consciente de la humillación de Dios mismo para venir a salvarme y a darme bendición sobre bendición? Porque Dios siempre ha actuado como un padre, siempre. Al crearnos a su imagen y semejanza. Al proveer, hermano, para nuestras necesidades. Al redimirnos del pecado, al disciplinarnos. Usted sabe que cuando Dios nos disciplina es porque nos ama. Porque nos ama. Y adoptarnos como hijos, hermano, para su reino celestial. Entonces, mire que Dios ya ha actuado como Padre en todo. Entonces, vamos a mirar esos tres ingredientes. Ahí, en el tercer ingrediente hay tres. Porque el primer ingrediente, en concepto correcto de Dios, conciencia de su presencia siempre y en todo lugar. Una mente apercibida y el tercer ingrediente, que se divide, una mente consciente y apercibida
de nuestras obligaciones con Dios. ¿Usted tiene un hijo? ¿Tiene obligación? Claro que sí, si no el niño se muere de hambre. Y nos toca ir a trabajar, y si no me encuentro trabajo, me toca ir a hacer lo que tenga que hacer para traerle comida al bebé. Obligaciones, y con Dios las hay. Entonces, tercer ingrediente, una mente apercibida, consciente de nuestras obligaciones para con Dios. ¿Cuál es, hermano, la esencia de nuestras obligaciones, hermano, para con Dios en nuestro hogar? En nuestro hogar, en el trabajo. ¿Usted es consciente, somos conscientes de que en el hogar tenemos unas obligaciones con Dios? El Señor dice que debemos honrar la esposa, amar los hijos, proveerlos, honrar a Dios, darles a conocer de Dios, dar ejemplo, igual en el trabajo y en toda parte. Entonces, delante de la novia, estoy con la novia, si soy un hijo de Dios, ¿qué le debo mostrar de que Dios es mi padre? ¿Qué debo hacer con esa novia? ¿Qué debo hacer? ¿Lo que hacen hoy en día todos? ¿O como hijos de Dios, qué debemos hacer? Porque todos lo hemos hecho, aquí nadie se salva, hermano. Pero conscientes de la presencia de Dios, conscientes como hijos de Dios, de su omnisciencia, conscientes de su carácter, y ahora conscientes de que hay unas obligaciones. Entonces yo estoy con mi novia, ¿qué debo hacer? Debo respetarla, debo amarla, debo bendecirla, debo compartirle. No simplemente, ¿me entiende? Lo que normalmente se hace. Entonces, en el colegio igual. ¿Qué debo hacer, hermano? En cuanto a esa obligación, ese tercer ingrediente para con Dios. ¿Cuál es la esencia de nuestras obligaciones delante de Dios según la Biblia, hermano? Según la Biblia. Qué bueno que me preguntan. Miremos aquí. Primero, amarlo por encima de todo. Segundo, de esos tres ingredientes que tiene este último ingrediente, obedecerlo siempre. Tercero, confiar en Él totalmente. Amarlo por encima de todo, obedecerlo a pesar de las circunstancias y confiar en Él totalmente. Es pues la fe, la certeza de lo que Dios dijo que me iba a dar, la convicción de lo que no veo, pero que Dios me lo va a dar. Esos tres partes tienen el tercer ingrediente. ¿Cuál es el primer y mayor mandamiento? Amar a Dios por encima de todo. Con todo el corazón, con toda mi mente. No es que no la mente todo el día pensando en la novia, en el novio, en el trabajo, en los problemas. Con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Primer mandamiento. ¿Y cuál es una prueba de nuestro amor a Dios, hermano? ¿Cómo Dios prueba nuestro amor? ¿Cómo? Con la obediencia. Entonces, si yo desobedezco a Dios, automáticamente no lo amo. Violo el primer y mayor mandamiento. Obedecerlo. Vayamos a Juan 14, 21. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver el primer ejemplo, pero bueno, porque es precioso y es maravilloso. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra, y los obedece, los guarda, no que los esconde, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, porque obedece mis mandamientos, será amado por mi Padre. Y aquí hay algo muy importante. Y yo le amaré. Y mire la hermosura. Y me manifestaré a Él. O sea, cuando Cristo se manifiesta a uno, se manifiesta con poder, con revelación, con transformación, con vida abundante.
Porque imagínate cómo se va a manifestar a Cristo. Hermano, todos decimos que somos cristianos, pero ¿dónde está la vida abundante? ¿Dónde está la revelación de esos ingredientes para temer a Dios, para amarlo, para agradarlo, para obedecerlo? ¿Dónde? Y me manifestaré a Él. ¿Será que el Señor se ha manifestado verdaderamente? Porque la Biblia dice que Él es luz. Y si en mi vida hay tiniebla, entonces como que si ya se manifestó. Entonces por eso es muy importante que entendamos los ingredientes para crecer en el temor de Dios. Entonces, para vivir en el temor de Dios, debemos mantener presentes estas obligaciones y vivir conforme a ellas. Amar a Dios por encima de todo, obedecerlo por encima de las circunstancias, siempre que sea posible, confiar plenamente en Él. Cuando uno verdaderamente, o sea, cuando el Señor se revela a nosotros y verdaderamente lo amamos como decimos amarlo, hay una porción en la Biblia que se debe cumplir en nuestra vida, porque eso es lo que enseña el contexto bíblico. Si nosotros, hermano, verdaderamente este ingrediente de amarlo por encima de todo, de obedecerlo, hermano, y de confiar en su palabra, esperar en Él, hermano, sí se puede decir que Habacuc es como una expresión de la vida del creyente. Vayamos a Habacuc, capítulo 3, verso 7. Mire que esto es lo que dicen estos ingredientes, y por eso vamos a ver unas historias muy preciosas de cómo varones de Dios cumplen a plenitud la palabra. Estos ingredientes. Dice Habacuc 3:7. Mire que Dios está probando ahí nuestra fe, nuestra obediencia y nuestro amor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, o sea, hermanos, no hay trabajo. La situación está difícil. Pero a pesar de todo, espero en ti, Señor. Quiero agradarte, Señor. Y quiero que veas mi amor en mi confianza a ti. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Hoy, hermano, pura necesidad, puras situaciones, situación compleja en nuestra vida, hermano, retos, pruebas, tentaciones ahí. Pero mire lo que dice el profeta, hermano, lo que dice el Espíritu Santo a través del profeta, porque el Espíritu Santo está hablando a través de su siervo. Con todo, o sea, a pesar de las dificultades, hermano, a pesar de las diferencias, a pesar del daño que me han hecho, a pesar de las circunstancias, a pesar, hermano, de las pruebas, con todo yo me alegraré en el Señor, en Adonai, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, mire qué importante, hermanos, cuando está la preeminencia del amor de Dios, de la obediencia a su palabra y la confianza absoluta en Él. Otra muy importante, eso está hablando de nuestra situación económica, de nuestra situación de salud, de nuestras circunstancias, pero en otra parte donde también Dios quiere ser glorificado. Dios quiere ser glorificado en este ingrediente como en los otros, es su preeminencia en todas nuestras relaciones, ya sean con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los compañeros, con los vecinos o con nuestras posesiones. La preeminencia de Dios. Si no, no hay temor de Dios. Si no crecemos en eso, no vamos a crecer en el temor de Dios, porque para mucha gente lo más importante son sus posesiones. Viene y se le revela Dios al joven rico,
se le revela de que ese que está ahí es el Redentor. Y viene y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, guarda estos mandamientos, todo lo he cumplido desde joven. Todo, o sea, en cuanto a la palabra, todo. Pero eso sí, no me toques mis posesiones, no me toques el día domingo en la mañana que tengo que salir a hacer ejercicios, no me toques el carro porque el lunes lo necesito limpio, entonces no puedo madrugar a la iglesia porque tengo que lavar ese táparo de hierro. Es una realidad, hermanos. Eso pasa. La gente no tiene temor de Dios. Si violamos el día del Señor, hermano, violamos lo que sea de Dios. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento habla del día del Señor, el reposo, y nosotros, Cristo es nuestro reposo, y venimos a unirnos en el reposo del Señor a adorarlo. Cristo es nuestro reposo. Ya no estamos buscando ningún reposo. Los otros no lo pudieron encontrar en esa tierra de polvo. No, Cristo es el reposo. Cristo es la vida. Cristo es la salud. Cristo es todo y en todos. Entonces, la preeminencia de todas nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones tienen que estar subordinadas a nuestra relación con Dios, a nuestras obligaciones con Dios. Tenemos una obligación, hermano, obligaciones con Dios. Pero cuando ese corazón está nuevecito de carne, con un nuevo espíritu, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y que ya nos ha lavado con agua limpia, hermano, para mí no es ninguna obligación, para mí es un gozo agradar al Señor. Lo es. Pero Dios quiere que sea para todos. Entonces, preeminencia sobre la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos, lo que sea. Porque el hombre que teme a Dios, o la mujer que teme a Dios, va a amar a Dios por encima de todas sus relaciones. Por encima. Si me toca que ya no quiere nada conmigo, bueno, yo estoy ahí, lo acompaño, todo el tiempo, lo acompaño, ahí tranquilito. Pero Dios primero, porque yo sé que Dios es el que puede restaurar mi hogar. Dios es el que va a cambiar a ese hombre, a ese fornicario, a ese asesino, a esa prostituta, al que sea. Dios lo va a transformar, pero hay que creerle, no violar lo que Dios nos dice, hermano, para crecer en el temor de Dios y que Dios se manifieste. Encima de todas nuestras relaciones tiene que estar nuestra relación con Dios. ¿Cómo así que yo te amo? Y entonces quedó de visitarla a las 7 y no, ¿por qué no viniste? Le dice al novio, no, me tocó llevar la moto a tal parte, y después no, me tocó ir a recoger la moto, y después no, me tocó montarme en la moto, y después me tocó bajarme la moto y todo en la moto. Entonces, ¿dónde está la relación? ¿Qué relación? ¿Qué respeto hay? Y con Dios, hermano, Dios no nos pide mucho. Oh, hombre, yo te he enseñado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor tu Dios de ti? Solamente hacer justicia. La justicia tiene que ver con la palabra de Dios, porque la justicia está en la palabra de Dios. Amar misericordia, hermano. Amar a nuestros enemigos por encima de lo que sea. Hay que amarlos, hay que perdonarlos, hay que estar dispuestos siempre, siempre con ese corazón, porque Dios nunca cierra su corazón para nosotros. Y humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa humillar ante su Dios? Estar postrados aquí. ¿Qué me gano yo? La Biblia enseña que no debemos doblar estas, sino esta. Y este corazón duro hay que doblarlo. No la rodilla la dobla cualquiera. Yo entro arrodillado hasta allá y salgo y me voy a fornicar. No, lo que hay que doblar es esta, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón duro, hermano. Y humillarte ante tu. Entonces, solamente te pido, hijo, obrar justicia, o sea, rectitud. Estar pendiente de lo que dice Dios en su palabra para poder caminar por el camino recto y estrecho, no el camino del mundo. Amar misericordia, amar siempre misericordia, ser dadivoso, ser generoso, perdonador, amar, hermano. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que os ultrajan y persiguen. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, así que cuando está en primer lugar la preeminencia del temor de Dios, de ese ingrediente, de esa obligación con Dios, si ocurre, porque a veces ocurre, mi amor, amanecí como cansada y como con pereza. Más bien vamos dentro de 8 días.
Ven, mi amor, ven, ven, la cobija, ven, mi amor. O la moto, no, hermano, mañana voy a presentar a ese trabajo y no tengo que ir con la moto ahí, y dejo a Dios en la basura. En la basura. Bueno, estamos hablando de cosas concretas, hermano. Concretas. Somos gente inteligente. Entonces, si nos sucede eso con la esposa o con el hijo, papi, que es que me prometiste que me ibas a llevar el domingo al deporte, pero está el día del Señor, está el venir a honrar al Dios que te sostiene vivo ese hijo. Tengo pereza, no siento, vaya dígale eso al patrón cuando madrugue que tiene que trabajar, vaya dígale, patrón, amanecí con pereza. Hermanos, estaba hablando de cosas lógicas, cosas normales, sensatas. No lo hacemos, no lo hacemos. Pero ¿por qué con Dios, hermano? ¿Por qué? Porque si usted ha hecho eso y si yo lo he hecho, porque tenemos una religión, no una relación con un Dios vivo a través de una palabra viva. Porque la religión es el opio del pueblo. Toda, sin excepción. Es una relación con un Dios vivo a través de su bendita palabra. Nosotros nos reunimos no aquí a nada de religión, a honrar la palabra de Dios, a que el Señor nos enseñe, nos transforme, nos cambie, para agradarlo. Porque si no nos transforma, no podemos agradarlo. Entonces, si se ocurre que le dice, mi hijito, quedémonos aquí, o mi hijita, no siento ir, no hay problema. Yo me acuerdo cuando el Señor comenzó a obrar en mi esposa, que ella arreglaba los 3 niñitos y se iba, y yo sabía para dónde se iba, y yo siempre le preguntaba, ¿para dónde vas? Yo ya sabía, para la iglesia. Y usted se quedó, hasta que el Señor vino y tocó mi corazón, pero ella firme allá. Y cuando menos lo pensó, este pedazo de carne cayó en la red del Señor. Es así. No en una religión, en religión nací, estuve toda la vida fornicando, mintiendo, y padrecito, hice esto, ok, está perdonado, mijito, ya. Perdonado. La Biblia dice que únicamente Dios perdona pecados. No ningún pedazo de carne, llámese pastor o cura o lo que sea. El único que perdona pecados es Dios. Entonces, si sucede que nos dicen, mijito, vamos, hermano, el día del Señor, por favor, hermano, entendamos que este es el día más grande para Dios, la reunión con los hermanos para adorar a Dios. El día del Señor. Si somos conscientes de su presencia, si tenemos un concepto alto y bíblico del Señor, si somos conscientes del amor de Dios por nosotros y de nuestras obligaciones para con Dios, hermano, le debemos decir, así de sencillo, lo siento mucho, mi hijita, o mi hijo, o hijo, o carro, o lo que tenga que hacer, pero tengo una obligación con mi proveedor, con mi sanador, con mi ayudador, con el que me guarda, con el que me salva, con el que me sana. Tengo una cita con mi Dios precioso y eterno que me sacó de la inmundicia, y por eso hoy tenemos un hogar. Hermanos, ¿cómo no adorar y agradecer y servirle al Dios Santo? Es muy importante. Pero si en el día del Señor nos quedamos calentando la esposa, o el hijo, o el perro, o el carro, hermano, no hay temor de Dios, hermanos, no hay temor de Dios. Con esta enseñanza yo estaba analizando, usted sabe que yo soy un estudioso de la palabra. Mi vida es estudiar la palabra muchísimas horas diarias, y lo digo con gozo, porque primero para mí el gozo era el mundo y el pecado. Y me pongo a analizar esto y yo digo, no tenemos la más mínima disculpa de seguir ignorando la omnipresencia, omnisciencia de Dios, la grandeza de Dios y nuestras obligaciones con Dios. No tenemos, el que lo haga lo está haciendo ya pisoteando. ¡Ay de aquel! Hermano, como dice Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante, que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido, y aquí en este lugarcito humilde, y que sobrevivimos mes a mes por la misericordia de Dios, hermano, aquí hay verdad, aquí no hay cuentos, aquí hay conocimiento de Dios, aquí hay verdad y en abundancia. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido la verdad de Dios, dice, ya no queda más juicio
Juicio, hermano. Ya la sangre de Cristo no queda sirviendo para nada, porque la estamos pisoteando. Una horrenda, terrible expectación de juicio, dice el Señor. Entonces, pero si en el día del Señor nos quedamos, hermano, violando el mandamiento de Dios, violando nuestra obligación con Dios, si es que somos hijos, si usted no es hijo, no hay problema. ¿Para qué va a madrugar? Quédese cobijado toda la mañana. Y empate en la tarde. Y conecte en la noche. Así a 24 horas al día. Y pornografía, lo que quiera, ahí no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo aquel que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Entonces, es sencillo. Todo eso se ha convertido en un ídolo, hermano. Ídolo es aquello que es más que nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? Muéstrame a ver si ese ídolo al que tú amas, al único, al que tienes, muéstrame si ese es tu ídolo o soy yo. Bueno, eso lo vamos a desarrollar de una manera preciosa y profunda. Hoy no alcanzamos. Entonces, todo, el carro, la moto, el perro, la esposa, el hijo, la casa, se convierten en ídolos por los cuales estamos cambiando a Dios. ¿A qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Dice el Señor. Me vas a comparar a tu esposa. Por eso no vienes a honrarme. Me vas a comparar a tu hijo o a tu perro. Hermanos, esto es una realidad para niños. Mucha gente no resiste esto. Esto es alto voltaje. Gloria a Dios que usted viene y ha permanecido. Pero esto es alto voltaje. Mejor ir por allí donde amén, 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 todo amén y gritos y cosas. Bueno, ¿para qué? Yo me cansé de eso. Todo eso se ha convertido en ídolos por encima de nuestras obligaciones con Dios. La Biblia dice que debemos amar a Dios, es una obligación de un hijo de Dios por el cual Él murió. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de su sangre, o sea, que como no soy mío, soy de Dios. Y el Señor me dice, ¿para dónde cojo o no? ¿Qué hace usted con una cosa que compra? Lo lleva a la moto, la lleva donde usted quiere y donde quiere la deja tirada. Nuestra obligación con Dios. Entonces, ¿cuántas cosas son más importantes en el día del Señor que cumplir con nuestra obligación, hermanos, como pueblo de pacto? Porque usted y yo estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. ¿Cuáles cosas son más grandes que Dios, más importantes que Dios? Si violamos el 4.º mandamiento, ¿cómo vamos a cumplir el primero? Amarlo sobre todas las cosas. Amo mi carro sobre Dios, amo mi perro, mi esposa, o el que sea. Primer mandamiento, amarás a tu esposa sobre todas las cosas. Hermano, entonces nos esforzamos por cumplir con todas nuestras obligaciones, hermano, con el gobierno y con el que sea. Pero, ¿dónde está nuestra relación con Dios? Y para muchos, a Dios le va a tocar seguir esperando, hermano, porque nunca van a honrar a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Porque no hay temor de Dios. Porque muchos con sus vidas contradicen el primer mandamiento. Aman más las cosas que a Dios. Contradicen con su vida. Muy terrible. Vayamos a Mateo, ya casi estamos terminando, vayamos a Mateo, porque mire lo que dice la Biblia, y aquí le estamos enseñando la Biblia. Mire lo que dice Mateo 10:37, mire, ya para cerrar. ¿Cómo se demuestra el amor? Con obediencia, no hay otra. Venir a congregarnos es obediencia a Dios, a su palabra, a su amor. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, no es digno de mi redención, no es digno de mi sangre, no es digno. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hermano, es exactamente lo que hemos compartido hoy. Jesús está diciendo que nuestra obligación como sus redimidos, porque somos hijos de Dios, no simplemente gente que nos congregamos, aquellos que le han entregado su vida a Dios, por supuesto, y que ha producido un verdadero arrepentimiento en su vida y que necesita de Dios, que necesita de la palabra de Dios, que necesita de la presencia de Dios.
Si no, entonces aquella persona debe nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo se congregaba todos los días, oraba todos los días, ayunaba, pagaba los diezmos, las ofrendas, la fiesta, celebraba todo. Y el Señor le dijo: estás torcido, necesitas nacer de nuevo. ¿Sí ve? Hermano, esto no tiene que ver con religión, hermanos. No tiene que ver con religión. Entonces Jesús está diciendo que nuestra obligación como sus redimidos es amarlo a Él por encima del padre, de la madre, de los hijos, del perro, de la casa, del gallo, de todo. Y aún más que nuestra propia vida. Así lo dice el Señor. Qué lindo es el Señor. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque nos vienes enseñando, Señor, esta doctrina, de las doctrinas más importantes que tú tienes para tu pueblo, que es la doctrina del temor de Dios a través de cada libro de la Biblia. Señor, nos vienes enseñando, Dios mío, que necesitamos, Señor, tener una relación contigo personal para poder conocerte y entenderte, Señor. Para poder valorarte, Señor, y no compararte más con nada en este mundo. Para que te demos la preeminencia por encima de todo en este mundo. Señor, nos vienes enseñando que tu presencia está en nosotros y en todo lugar. Así la gente no te conozca, tu presencia lo llena todo en el cielo y en la tierra. Y que como tus hijos debemos estar conscientes 24 horas al día de tu omnipresencia y de tu omnisciencia. Tú estás en todas partes y todo lo sabes, no te podemos engañar. Y aún así, Dios mío, ayúdanos a no violar tu palabra. Y hoy, Señor, nos comenzaste a enseñar de nuestras obligaciones, y es que somos hijos y tú eres el Padre, nuestro Salvador, que mostró con creces su amor. ¿Quién diera, dices tú en Deuteronomio 5:29, quién diera, que no diera, yo ya lo di todo, que tuvieran tal corazón que me amaren y me temieren ellos y sus hijos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Hermano, Dios ya lo ha hecho todo y lo ha dado todo. Y Dios espera que con el conocimiento de la verdad nos hará libres. La verdad, podamos nosotros honrarlo en nuestras obligaciones también, amarlos